Bienvenido, querido amigo, querido hermano, ¿cómo está? Le deseo que haya tenido un buen día y una buena semana. Hoy día vamos a tratar sobre un vídeo más acerca de nuestra escuela sabática de inverso. Vamos a dar la escuela sabática para el día 11 de enero y para esta semana se intitula Renovando a la persona en su totalidad. Como nombramos en el primer vídeo, la escuela sabática de este trimestre se llama Renovando la Mente. Así que yo le invito a que me acompañe en oración para pedir por sabiduría y el Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias por todas las grandes cosas que haces por nosotros, por la vida y la salud, por permitirnos estar aquí una vez más, que nos des entendimiento y sabiduría sobre todo lo que vamos a leer de tu palabra, Señor, y meditar. Que nos envíes tu Espíritu Santo, Señor, para que tú hables por nosotros, para que sea Cristo quien vive en nosotros y no nosotros. Que purifique nuestra mente y nuestro corazón, porque tú solo sabes lo que hay en nuestras vidas. Todo eso te pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta escuela sabática es muy curiosa. Nos habla introduciéndonos una historia, la cual vamos a sacar toda la moraleja de allá. Que si usted me quiere acompañar, las Santas Escrituras en Primera de Reyes 19. Se podría decir que es del 1 al 18. No lo vamos a leer todo, pero vamos a pararnos en ciertas partes. Esta historia la conocen muchos. Habla sobre Elías. Elías tiene muchas partes importantes en todo lo que se cuenta en la Biblia, como Elías y los profetas de Baal, o en este caso que es Elías huyó de. Pues mire, yo le voy a hacer una introducción acerca de más o menos por dónde van los tiros de esta escuela sabática. La Biblia nos muestra muchos personajes muy conocidos, que todos hemos oído alguna vez hablar de ellos, ya sea Moisés, Elías, el rey David, Noé, José, todos. Ahora, la Biblia también nos muestra con sus debilidades, sus pecados, sus caídas, sus momentos más bajos. ¿Por qué? Porque el Señor Pongámonos a pensar un momento. ¿Qué sentido tiene leer un libro que sabemos que todo está bien y todo siempre va a estar bien y va a acabar bien? No tiene ningún sentido. Por eso el Señor nos muestra siempre también las partes más débiles que ha llegado a pasar o los momentos de mayor bajón que ha tenido cualquiera de estos personajes bíblicos que conocemos. Porque Él quiere hacernos entender cuán débil, por así decirlo, es la fuerza humana y cuánto Él anhela siempre ayudarnos y estar con nosotros. Más o menos de eso va esta escuela sabática, de que Dios nos va a ayudar y no nos va a abandonar. Bueno, yo le voy a poner en contexto. Elías huyó. Le voy a contar más o menos en qué consiste esta historia. El contexto de este capítulo es que Elías estaba en el Monte Carmelo y realizó un milagro maravilloso, que fue de que él en ese Monte Carmelo estaba reunido el pueblo de Israel, el rey Acab, con todo su ejército de profetas de Baal. ¿Qué es lo que ocurre? El pueblo de Israel siempre ha sido, por así decirlo, hijos de Dios, siempre se les había dicho así. Pero en este momento de la historia está en una completa apostasía. Básicamente casi todo el pueblo. Incluso que la Biblia llega a decir de que, Elías mismo llega a decir que es el único profeta que queda de Jehová. Y tú te quedas como, ¿cómo es esto posible? Pues miren, ¿qué pasa? Que Elías, si nosotros nos vamos a 1 Reyes 18, le estoy contando primero el contexto. El versículo 21 dice: Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Esto nos recuerda algo, frío o caliente. Aquí Elías básicamente da como dos caminos. ¿Qué es lo que pasa? Que hace una especie de desafío, un reto. Y aquí Elías presenta una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque acude a los profetas de Baal y les desafía y les dice: creemos los dos un altar, vosotros un altar para Baal y yo un altar para Jehová. Pondremos nuestras ofrendas y solicitaremos de que el Señor la consuma con fuego, que descienda fuego del cielo, que el Señor reciba la ofrenda.
Y los profetas de Baal aceptaron, porque ellos, yo no sé cuál es la mentalidad de ellos, de que si ellos creían que iba a pasar, que seguramente sí, porque leyendo esta historia tú te das cuenta de muchas cosas. ¿Qué tan bajo nos puede llevar el pecado? ¿Qué tan bajo? Porque, o sea, creer de tal manera, eso de que puede descender fuego del cielo, es algo que es... ¿Y qué pasa? Elías sí que tenía esa certeza, porque él creía en su Dios. Por eso digo que a lo mejor seguramente los profetas de Baal también creían igual. ¿Qué es lo que pasó? Elías les dejó el primer turno a los profetas de Baal. Y los profetas de Baal estuvieron todo el día, casi todo el día, dice que a la mitad del día, estuvieron gritando, estuvieron dando gritos. Lo podemos leer. Si nosotros nos vamos al versículo 26, dice: ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. O sea, imagínate la mañana, que suele empezar, depende de la época, pongamos una media de 8, hasta el mediodía, a las 12, 4 horas llamando a Baal. Hasta el mediodía decían: Baal, respóndenos. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera. Entre tanto ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho, saltando, o sea, están haciendo un ritual. ¿Qué tan lejos se puede perder el ser humano? Encima, estas personas eran en principio israelitas. Luego, si seguimos en el versículo 28, sigue diciendo: seguían ellos clamando a gritos y se hacían cortes, conforme a su costumbre, con cuchillos y con lancetas, hasta que les chorreaba la sangre. Mira esa imagen tan horrible. ¿Cómo el pecado nos puede llegar a consumir? Acá está. ¿Alguna vez hemos oído hablar de los ritos vudú o de los rituales satánicos? Pues así son. Herirnos a nosotros, pintarnos, saltar, gritar. ¿Ustedes creen que eso es lo que quiere Dios para nosotros? ¿Que nos hagamos daño? Pues no. Esa es una razón por la que dejar el pecado. El pecado nos destroza tanto físicamente como mentalmente. Ahora, el contexto de la historia es que llegó al mediodía y no respondió Baal, claramente. Y después viene Elías, pone la ofrenda en el altar y luego hace una oración que ahí es donde él expresa su fe inquebrantable. En el versículo 37, donde nos dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Y luego el 38 continúa diciendo: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Y luego el versículo 39 termina diciendo: viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios y Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: apresad a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Ellos lo apresaron y Elías los condujo al arroyo Sison y allí los degolló. ¿Ven? O sea, imagínense esa escena. Eran, si no me equivoco, los 200 profetas de Baal, si no me equivoco, 450 profetas de Baal. Y un hombre profeta de Jehová. ¿Cuánto puede hacer Dios con una persona y cuánto podría hacer con todos nosotros? Y este milagro fue grandísimo. Elías, ven, o sea, imagínense esa situación para Elías. Es un momento de gran victoria. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este es el contexto. Que Elías venía de una gran victoria con Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Luego vamos a la siguiente parte, es el capítulo 19, que es donde se produce la caída de Elías, por así decirlo. Si nosotros empezamos leyendo en el versículo 1, vamos a entender qué es lo que ha pasado. Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo esto Elías, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado y bueno. Ya ven lo que pasa. Jezabel, que era la esposa de Acab, se enteró de lo sucedido y le llamó a Elías y le dijo: que los dioses me maldigan si tú no estás muerto mañana a estas horas. O sea, imagínense
esta situación para Elías. Tenía un momento de tanta gloria, y recién se entera de lo que le viene encima. O sea, la han amenazado a muerte. La han amenazado a muerte. Ahora, ¿cómo interpretamos nosotros esto en la vida real? Porque es que normalmente a nosotros no nos amenazan a muerte. Casi ni de broma. Pero en la vida real es cuando te viene una noticia que te choca, te duele el corazón. A lo mejor sientes un dolor, no sé, en el estómago y dices, es un dolor leve, no pasa nada. Vas al médico, te haces unas revisiones, pasan semanas, incluso pues pasar meses o días, depende de la situación, y te dicen que tienes un cáncer de estómago. ¿Tú cómo te quedas? Y luego aparte te dicen, te queda un año de vida. O sea, qué duro debe ser para una persona que le digan que le queda un año de vida. O alguien que vuelva a casa, ha ido a comprar unas cosas, vuelve a casa, mira, no está su tarjeta, luego se mete a su cuenta desde el móvil y ve que le han quitado todo el dinero. ¿Tú cómo te quedas con eso? O se te ha muerto un familiar, ¿tú cómo te choca eso a la cabeza? Te choca fuerte, te choca muy fuerte. Los problemas a veces tienen que venir porque necesitamos pasar por el fuego. ¿Cómo explicarlo? El oro, por ejemplo, ¿en qué se purifica? No se purifica con agua, ni con lejía, mucho menos. El oro se purifica con fuego. El fuego es el que elimina todas las impurezas. Pues así, nosotros tenemos, como Elías en este caso, pasar por esos problemas para ser purificados. Elías, como os he dicho, en la historia del capítulo 18 de Reyes, expresaba una fe inquebrantable, pero si seguimos leyendo el capítulo 19, vemos que tiene miedo y huye. Sigamos leyendo el capítulo 3. Viendo Elías, el peligro se levantó y se fue. El versículo 4 dice, luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo, basta, ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, pero un ángel lo tocó, hasta aquí, hasta el 5. Elías, miren el miedo que tenía Elías. Tenía un miedo tan grande que llegó a desearse la muerte. ¿No nos ha pasado eso alguna vez? Por ejemplo, ahora los jóvenes vamos a hablar más infantilmente, metiéndonos a la vida de un adolescente. Un adolescente, por ejemplo, a estas alturas, imagínate, un niño, por así decirlo, que está en un centro comercial con sus padres, ve un juguete y le encanta, y lo pide, y sus padres le dicen no. Y es como que es un dolor para el niño, ¿me entienden? O cuando tú eres adolescente y te quitan el móvil. Es como que, wow, lo peor del mundo que me ha pasado. Pues, por así decirlo, esta es la misma situación de Elías. O sea, si tú lo pones esto a la vida cotidiana, te vas a dar cuenta que es la misma situación. Y como todos, tenemos miedo en la vida. Incluso las cosas más pequeñas que nos pueden dar miedo, son pruebas que se nos ponen. Ahora, aquí donde vamos a la segunda parte, la primera parte, por así decirlo, ya más al contexto, pero esto es rápido. El Señor, cuando entramos en problemas, en ningún momento Elías, el pasaje hasta el versículo 5, no hemos leído que Elías se ponga a orar, consulta a Jehová, ¿no? Tuvo miedo y huyó. Le consumió el miedo. O sea, de un momento de tanta gloria, le consumió el miedo. O sea, imagínense ese momento. ¿Nunca os ha pasado de que estamos en un momento de alta gloria, de alto éxito, y caemos? La victoria como el fracaso pueden llevarnos al desánimo, a la perdición. Porque si tú fracasas y tú te dejas llevar por tu fracaso, por el desánimo, a la perdición. Y si tú ganas, como dice la Biblia, o sea, el que crea que sea salvo, vigile que no caiga. Si tú ganas, vigila que mantenerte ahí. Porque si no, caes a la perdición. Elías en ese momento se olvidó de su gran Salvador, aquel gran Dios supremo de amor que le había ayudado a vencer a los profetas de Baal, a demostrar a todo el pueblo de que Jehová era Dios. Ese gran Dios, Elías se había olvidado de él. Por así decirlo, Elías se separó de él en ese momento, tuvo miedo y se separó.
Pero qué grande es Dios, que luego aquí es donde vamos a la siguiente parte, el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio en su cabecera una torta cocinada sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Y así continuamente hasta el versículo 9. Cristo, Dios, no dejó solo a Elías. Le envió un ángel que satisfació todas sus necesidades en ese momento que estuvo huyendo. Cristo, cuando vino a este mundo, fue igual. Él no podía hablar directamente con nosotros en plan de decirte: oye, ¿tú has hecho esto? Pues mira, yo te voy. No, el método de Cristo no era ese. Iba y ayudaba, satisfacía la necesidad de la persona, a ver en qué le podía ayudar. Y cuando ya le había ayudado, ahí es cuando le daba la invitación. Pues aquí es igual. Aquí es igual con Elías. Le satisfació con comida, agua, luz solar, todo lo que necesitaba. ¿Y qué pasa? Después de todo eso llegamos al versículo 9, donde nos dice: allí se metió, se levantó en el versículo 8, pues comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva y donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y luego sigue diciendo, contando la historia, la conversación con Dios. Pero después de que Dios satisfació las necesidades de Elías, finalmente allí se metió, se levantó en el versículo 8, pues comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva y donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y luego sigue diciendo, contando la historia, la conversación con Dios. Pero después de que Dios satisfació las necesidades de Elías, finalmente pudo establecer una conversación con él. No digo de que necesariamente Cristo nos vaya a dar lo que queremos y después nos va... No, yo no quiero decir eso. Quiero decir de que nuestra pena, con unas simples palabras, puede ser curada. Cuando Cristo se fue, ascendió al cielo después de dejar a los apóstoles, Él les dijo: os enviaré un consolador. O sea, miremos cuán grande es la promesa de Cristo, que con unas palabras nos puede llenar de ánimo. Bueno, hasta aquí quiero llegar. Y por ejemplo, la escuela sabática nos sigue hablando sobre crear las condiciones correctas. Elías finalmente pudo restablecerse y pudo volver al camino y pudo volver a pregonar el evangelio. ¿Qué es lo que pasa? Que, como dije, Cristo nunca nos va a dejar solos y Dios es paciente. Cuando ve de que hemos caído en una tentación, hemos pecado y no podemos salir de ese círculo vicioso, Él es paciente con nosotros, porque Cristo vivió todas las tentaciones que hemos vivido nosotros. Él ha pasado por todo lo que hemos pasado nosotros y sabe perfectamente cuál es nuestra situación. Por eso es paciente con nosotros. Es cierto que nuestro tiempo de gracia es limitado, pero a la vez es paciente. Como dice la Biblia, el Salmos, no me acuerdo, pero dice: Jehová tardo para la ira y misericordioso. Así que Dios nos llama, siempre nos llama. Él quiere que seamos felices. Como le dije, Él satisfacía y nos hablaba. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día el mundo cuenta con millares de distracciones, innumerables. Y todos conocemos una que es la principal herramienta de todos, que es el móvil, el teléfono, los smartphones. ¿Qué es lo que pasa? Es una increíble herramienta que nos da acceso a muchas cosas muy útiles, pero a la vez puede ser la mayor tentación y la fuente de nuestras caídas. Nosotros como jóvenes lo sabemos perfectamente. Las redes sociales, por ejemplo, el TikTok, el Instagram, el YouTube incluso, todo puede ser
caer en tentación depende para qué lo uses. Incluso el móvil a veces nos puede incluso mostrar cosas que nos pueden hacer caer en tentación. ¿Me entienden? O al observar las vidas de las otras personas y tener envidia o ser chismoso y querer... ¿Me entienden por dónde van los tiros? Y no solo con el móvil, puede ser con cualquier vicio que tengamos. El Señor nos invita a querer dejarlos, porque a menos que no dejemos los vicios, no aceptemos de que estamos en el error, no podemos dejar al Señor entrar. A medida que dejemos más estos vicios, podremos oír mejor la voz de Dios. Por ejemplo, les voy a contar otra pequeña historia rápido. Los endemoniados gadarenos. Cuando Cristo cruzó el mar y calmó la tempestad, fue a la ciudad de Decápolis y encontró a dos endemoniados. ¿Qué pasa? Que estos dos endemoniados, porque iban a ir a Cristo, estaban poseídos por los demonios. Estaban tan poseídos que decía que tenían una legión dentro de ellos. ¿Qué pasa? Que estos endemoniados llegaron a tener todavía conciencia de sí mismos y se postraron a Cristo pidiendo ayuda. Y decidieron dejar por un momento, o pudieron estar libres de esa esclavitud para pedir ayuda a Cristo. Pues así tenemos que hacer nosotros. Es cierto, es difícil. Yo mismo como joven lo he experimentado y es difícil el querer salir de ese círculo, de esa esclavitud del pecado. Pero ese es el ánimo que nos da Cristo. Y otro truco que nos da Cristo para vencer es compartir las buenas nuevas con alguien. Al fin y al cabo, esa es la auténtica felicidad. Si nosotros, por ejemplo, existen por ejemplo muchos casos de personas que pueden leer, orar, meditar, hacer vigilias, ayunar, y sin embargo no son felices. ¿Por qué? Si tienen tan buena comunión con Dios, ¿por qué no son felices? Porque se han olvidado del objetivo final del Evangelio, que es compartirlo a una persona. Si tú da igual, como los fariseos, tú da igual cuánto tú sepas de la Biblia. Si tú no lo compartes con alguien o no lo aplicas a tu vida, que finalmente es eso, compartirlo con alguien, de poco te va a servir, estarás todavía vacío por dentro. Los fariseos solo querían demostrar orgullo de sí mismos, levantar el yo. Y eso no es para lo que nos ha llamado Cristo. Yo, por ejemplo, tengo un amigo de la fe en mi iglesia, con él comparto todos los sábados y a veces otros días comparto leyendo la Biblia con él, estudiando salmos o algún pasaje de la vida de Cristo, cualquier historia. Y es maravilloso. Es maravilloso cuando tienes un amigo de la fe, y no solo eso, cuando tú tienes la oportunidad de hablarle a alguien, es hermoso, pero cuando tú te enteras de algo bueno, una buena noticia, ¿qué es lo que primero que quieres hacer? Es contárselo a todo el mundo. Pues así es el Evangelio, cuando tú te enamoras del Evangelio, así finalmente es. Esto es lo que hace la restauración del cuerpo. El Señor es paciente contigo, te va a ayudar porque no hay nada que te pueda separar de Cristo. Solo la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es rechazarlo, porque si nada te convence de pecado, ¿cómo vas a saber que estás en pecado? Es cierto, somos humanos. Esto lo voy a repetir siempre, porque es verdad, somos humanos y somos débiles. Pero mira lo que te dice el Señor, y con esto ya terminamos la escuela sabática de hoy, que es 2 de Corintios 12:9, que dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es cierto. Cristo nos dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Por eso tenemos que estar más contentos de nuestras debilidades, porque sabemos que en ellas se perfecciona el maravilloso poder de Cristo. La invitación es esa. Da igual cuán bajo hayas caído, cuánto te hayas alejado del Señor, Él no te va a olvidar, no te va a castigar ni nada. Él solo quiere que vuelvas a Él arrepentido, de un corazón arrepentido sinceramente. Y finalmente vas a encontrar esa paz que tanto anhelas. Vas a estar lleno tu corazón. Porque, como dijimos en la escuela sabática anterior, en el mundo encontraremos aflicción.
Pero Cristo nos dice, yo he vencido al mundo. Así que le doy un saludo de buena semana y un feliz y bendecido sábado. Y espero que esto les sirva de ayuda. Hasta la próxima.